de esta comunicación y agradecemos, como cada día jueves, su predisposición a charlar con nosotros, a analizarnos y prestarse a esto que en muchos casos termina siendo un compromiso para Sí. nosotros, porque terminamos aperturándonos quizás un poquito de más, hoy más que nunca, porque vamos a hablar de nuestra adolescencia. Está del otro lado un hombre que también, entiendo, hace juego con los muebles, con esto que decíamos. Es un hombre que más allá de uno verlo y decir, este es un señor, Claro. porque ya tiene pinta de señor, Pará. me animo a decir que es un hombre que se permite también jugar a ser adolescente de vez en cuando. Dieguito de Grati, amigo, ¿cómo estás? Buen Bienvenido, buen día. día. Buen día, Rami, Emi, ahí a los chicos Fabi y Seba en el control. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás, ¿Todo hermano? tranquilo? ¿Bien? Bien, bien, estaba ahí escuchando la introducción sobre la adolescencia, sobre las cosas que pasan. Es un gran tema para hablar, largo. Capaz en el tiempo que tenemos hoy vamos a tratar de ver cómo poder encarar para hablar como las características fundamentales que se dan en una etapa de la vida, para mi forma de ver, casi fundamental para lo que sería después la adultez. ¿Te Pero sí animás? uno guarda siempre algo de la adolescencia. ¿Te animás, Diego, a empezar a separar las aguas? ¿Te animás a ponerte ahí medio en rol de Moisés y decir, en principio, si hay consenso técnico y biológico para decir qué carajo es ser adolescente? Bueno, el tema de la adolescencia, es más, discursivamente hace un tiempo se habla de las adolescencias. Ujú. La etapa evolutiva descriptiva en sí es la adolescencia en sí mismo. Lo que pasa cuando uno utiliza las adolescencias, lo que quiere hacer hincapié es justamente a la diferenciación que se dan dentro de las etapas de la adolescencia. Porque justamente cuando yo era más chico, más joven, justamente capaz en mi adolescencia, el nombre era de las tribus. Cada banda o cada tribu tenía una Claro. característica por los gustos identificatorios que se tienen. Después tiene que ver con un poco la cuestión biológica, que ahí tiene que ver cuando aparecen los caracteres, el desarrollo de los caracteres primarios y secundarios, que es Claro. como el ingreso a lo que es propiamente la adolescencia. El cambio corporal es notorio. Entonces, como a veces uno puede poner como edad tipo entre los 10 y 13 años, porque eso va a tener vinculación con su desarrollo, porque los desarrollos biológicos de los cuerpos son diferentes por motivos distintos, y después lo que está medio en discusión tiene que ver con la salida. ¿En qué momento se sale de la adolescencia? En esto que vos planteabas, que uno sigue siendo adolescente. Sabe cuándo empezar, no sabe cuándo Claro. terminar, vendría a No, ser. exactamente. Bueno, O pero no justamente querés. lo que tiene que ver con la salida de la adolescencia tiene que ver con un poco con las cuestiones sociales y económicas, porque tal vez Está antes, bueno hace eso. 30 años atrás, se podía pensar que la adolescencia terminaba a los 21 años, como una cuestión que ya entrabas en la formalidad de la adultez y otras cuestiones. Pero con el tema que los hijos y las hijas hoy en día, capaz mujeres o hombres con 25 o 26 años, siguen viviendo con los padres, no porque vivir con los padres, porque capaz hay una cuestión económica que no le permite justamente el poder mantenerse por sí mismo. Entonces estas cuestiones han hecho de un poco de tratar de ubicar un punto de salida. Para mí, Fíjate qué linda bajada de línea nos da Diego, porque es medio con su elegancia, pero nosotros recién quizás nos animábamos medio con un tono peyorativo a hablar, che, mi viejo capaz no a los 20 años ya no se Sí. subía a una cama elástica. Y claro, quizás tenía que ver con que ya tenía 3 pibes y no Claro. había momento para el divertimento. Es medio como si un pibe a los 16 años tiene que salir a cartonear y bueno, indudablemente ya es un adulto y tiene que empezar a comportarse como un adulto. bueno, porque justamente han cambiado también. También a nuestros padres le pedían otras cuestiones, ¿entendés? Hay un punto muy interesante, que bueno, uno lo vivió capaz de cerca porque estuvo en esa época viviendo en Río Grande, que tiene que ver con la guerra de Malvinas. En lo cual es muy interesante Claro. a veces cierta discusión, para mí banal, que tiene que ver con esta cuestión de que si eran chicos los que fueron a la guerra o no. Porque como que en la época de la guerra de Malvinas, la mayoría de las personas que fueron a la guerra fueron conscriptos, que eran chicos entre 18 y 19 años, 20 en algunos casos, pero no eran personas capacitadas o formadas o habían llamado anteriormente a otras clases que capaz tenían mejor formación. Entonces me parece que muchas veces estas cuestiones tiene que uno tratar de pensar que cuando uno hace un análisis hacia atrás, uno no puede ser anacrónico. Esto quiere decir que yo no puedo pensar con mi saber hoy en día con respecto a una mirada hacia atrás. Por ejemplo, en la época de San Martín, justamente, él se casa con Remedios, que era una chica de 14 años. En esa época, estamos hablando casi 200 años atrás, no había como una descripción propiamente para hacer una diferenciación entre lo que sería una mujer
directamente lo que se buscaba, que una chica que a los 14 años biológicamente puede ser reproductiva para una sociedad, se buscaba justamente algo de estas cuestiones, porque también la expectativa de vida Claro. era menor, entonces las cosas cambiaron con el desarrollo de la sociedad, con la cultura, con los avances que tiene que ver con la medicina y esta expectativa de vida que se fue corriendo cada vez más. Justamente fuimos pensando y entendiendo que los ciclos evolutivos del hombre del hombre y la mujer se pueden ir como encajoneando, para decirlo de un modo descriptivo, para ver qué ocurre en ciertos momentos de la etapa del ser humano. Entonces tiene que ver con esto. Lo primero que podemos pensar es que del niño o de la infancia a la adolescencia, se provocan 3 duelos, dice Arminda Berasturi, que es una psicóloga, una psicoanalista argentina, que ya fallecida, que trabajó bastante el tema de la adolescencia, que tiene que ver con 3 duelos fundamentales. El duelo por el cuerpo infantil, el duelo por los padres de la infancia y el duelo justamente por la identidad de la infancia. Esto tiene que ver con lo siguiente. Primero, que un cuerpo cambia, modifica. Una cosa es el cuerpo de un niño, de una niña, que va a recibir estos cambios biológicos primarios y secundarios, de lo cual no es sencillo. Uno lo vivencia como a veces bastante particular, cuando empieza a salir el vello púbico, el cambio de voz, y todas esas cuestiones. Los granitos. Los cambios de voz, los granitos en la escuela son terribles. Sí, es como que cargas con algo, ¿viste? Sí, te va medio, está como evolucionando. Sí. ¿Viste? Sentí como que hay una suerte de metamorfosis, aparecen olores que uno no tenía. Claro. Bueno, porque justamente el cuerpo empieza a despertar biológicamente nuevamente. Freud hace un señalamiento con esto, que es justamente lo que menciona él, que en la adolescencia lo que hace el niño activa, por decirlo de algún modo, lo que es el complejo de la sexualidad y la pulsión, y en lo cual tiene que ver que ya empiezan a verse los cuerpos desde otro lugar, ya no se ve la inocencia, sino empiezan a notar que esos cambios corporales empiezan a ser llamativos, atractivos, uno se encuentra con la sexualidad capaz más plenamente. Por eso también, una salvedad también en esto, antes de seguir con los duelos, que tiene que ver con el tema de la educación sexual, que fue muy importante, que es muy importante, tenerla en cuenta, que tiene que ver con la formación y la información para los más chicos, para poder diferenciar ciertas situaciones donde pueden estar en una situación de una agresión sexual por parte de un adulto. Entonces, de embarazos no deseados, que esto también ha sido un punto fundamental, ha bajado mucho desde que se implementó las ESI en los colegios, los embarazos adolescentes, más las políticas que había anteriormente con respecto a lo que es el dar preservativos, por ejemplo, o pastillas anticonceptivas. Entonces vos pensás lo siguiente, que en este duelo que uno va transitando primero de su cuerpo, después de la identidad, porque uno deja de ser chico para entrar a una etapa de la vida que es bastante particular, bastante caótica, porque realmente hay algo del caos hormonal y también de empezar a darse cuenta qué es la realidad o ponerse en contacto con la realidad. Y también este duelo por los padres, porque nuestros padres capaz son más comprensivos, más acompañan de un modo distinto en la niñez, que ya en la adolescencia empezamos a poner límites, intentamos poner límites, porque tiene que ver un poco de tratar de generar en los adolescentes la posibilidad de la responsabilidad. Entonces uno va duelando todas estas cuestiones en ese proceso, generalmente lo hace de modo inconsciente, y una característica fundamental que necesita el adolescente para su desarrollo es lo que se llama la identificación. La identificación es la posibilidad que tiene un adolescente de identificarse con otros, por eso se hacen estas tribus o esto que hablaban al comienzo de K-pop. Hay muchas chicas vinculadas justamente a eso que permiten una cuestión identificatoria, un gusto que pueden cerrar a un grupo de chicas o chicos que participan de esas cuestiones donde pueden hablar y donde después uno empieza a hablar de sus propias dolencias, porque lo que tiene la adolescencia puntualmente, supuestamente una de las traducciones que tiene adolescencia es crecer con dolor. Y la realidad es que la vida, la existencia humana es un crecer con dolor constantemente hasta que dejamos de existir. Pero es muy importante en la adolescencia justamente esta cuestión de lo grupal, los deportes, las cuestiones artísticas. Me parece que todas estas cuestiones hacen de un reparo necesario para que un adolescente pueda tener un poco más de herramientas para poder soportar algo que no es sencillo, porque uno empieza de la cuestión de no tener responsabilidades. Yo me acuerdo que cuando era chico quería ser grande a los 18, creo, porque en ese momento era decir, cumplís 18 y eras adulto. Mayor de edad, podías comprar alcohol y otras cosas más,
pero cuando llegaste a los 18 y empezás a darte cuenta que empieza tan rápido la vida y Sí. tendría que haber aprovechado un poco más Ten cuidado con lo que deseas, dijo alguien alguna vez. A mí mi abuelo, siempre recuerdo, no tengo muchos recuerdos así de conversaciones profundas con mi abuelo José, ya fallecido él, y recuerdo que a los 18 me dijo, prepárate pibe, que a partir de ahora la vida pasa volando. Ya está. Y un poco que fue así. Impresionante, yo creo que tiene que ver con la expectativa que uno va teniendo y que la sociedad y los padres nos ponen como vas a ser grande, y ya después el tiempo va pasando rápido. Y en esto, Emi, de que vos decías de la cuestión de no abandonar algo de lo juvenil, me parece que la actitud es jovial, que no es lo mismo. Me parece lo que uno puede mantener es la jovialidad que uno tiene capaz en la adolescencia, en lo cual se conecta con, principalmente con los vínculos que tienen que ver con el placer desde un lugar diferente, que los debe sostener para mí, porque tiene que ver con algo del orden de la vida para poder compensar un poco lo que es el hostigamiento de las obligaciones que uno tiene como adulto. Entonces muchas veces esta cuestión jovial nos permite a nosotros justamente seguir continuando con la posibilidad de juntarnos, no sé, con un grupo de amigos, compartir una cena, un asado, un partido de fútbol o actividades deportivas, lo que fuera, en lo cual uno se vuelve a conectar con esa jovialidad, tratando de tener la responsabilidad, dándose siempre cuenta que hay un límite también, porque esto es lo más importante también y el gran peligro que tienen las adolescencias, que justamente el adolescente desconoce y descree el límite. A mí no me va a pasar esto. Entonces, en esa frase inconsciente de que no me va a pasar esto, lamentablemente se termina exponiendo a un montón de situaciones que pueden ser en sí mismas peligrosas. Claro. El exceso de consumo de alcohol, por ejemplo, que se da muchas veces en la adolescencia, en lo cual uno ingresa ahí y empieza, el alcohol desinhibe, lleva a un extremo, puede provocar hasta la muerte inclusive, o esta cuestión de manejar alcoholizado. Sí, un embarazo no deseado, digo, juntarte con gente de mierda. Uno medio que se va salvando a medida que vas entrando en la adolescencia. Es todos los días correr un riesgo nuevo. Exactamente, pero generalmente uno no es consciente de eso. No. Como parte del crecimiento, y en algún lugar cuando uno pasa la adolescencia termina siendo como un sobreviviente de una etapa. Sí, realmente esto tiene que ver con esto de que uno a veces se expone más que otros, y algo fundamental, y esto capaz para los padres y las madres, algo importante, la figura de un padre y de una madre en la adolescencia tiene que ser una imagen no de amistad, sino de ordenador, de que le pueda poner límites. Ya lo hemos hablado en otro momento, yo creo que la responsabilidad que uno tiene como padre y como madre no ser amigo de sus hijos, sino entender que hay una relación asimétrica donde uno tiene la responsabilidad de marcar límites, de poner lo más claro posible las reglas del juego para que un chico o una chica pueda desarrollarse lo mejor que se pueda. Y algo que también lo marca Peter Bloch, que es otro psicoanalista francés en este caso, que tiene que ver con que se tiene que dar un momento de rebeldía. O sea, el adolescente en algún momento necesariamente tiene que tratar de rebelarse frente a esas imágenes de autoridad. El tema es justamente con esto que veníamos mencionando, cuando venís con una carga hormonal, estás descubriendo el mundo, esas rebeldías a veces se van de las manos y terminan siendo peligrosas, pero son parte del desarrollo. Un adolescente que queda callado o no habla o no se revela, yo tomaría ahí mucha atención porque algo está pasando, porque algo pasa, algo sucede y algo nos está mencionando. Y ahí por eso digo, perdón la interrupción, pero me resulta interesante esta parte puntual porque muchas veces me pasa que tengo amigos que son más grandes que yo y tienen sus hijos y me dicen, no, a mí me gustaría la verdad que mi pibe, no que se mande un cagadón grande en el colegio, pero sí que tenga una reacción distinta quizás a la que tiene cuando por ahí un compañero lo jode o cuando tiene atraviesa algún tipo de situación puntual, no incitando a la violencia, pero sí que no me molestaría tampoco como padre que se mande una mini cagada con tal de que se revele y él se ponga un poco firme en ese sentido y empieza a aprender un poquito también a esto de lo que significa defenderse solo o encarar la vida un poco más independiente. Lo que pasa es que justamente uno no va a estar toda la vida. Claro. Uno quisiera estar toda la vida para el hijo o la hija de uno, pero uno tiene una condición que es condiciona a la existencia. En algún momento la muerte se presentifica y deja de estar uno. Y me parece que también esto que vos traes, Rami, tiene que ver también con lo que ha cambiado mucho la educación social y cultural en los últimos años.
donde tal vez uno cuando se crió en la adolescencia, el tema, entre comillas, a mí no me gusta la palabra bullying, me parece que estas cuestiones a veces colonialistas del lenguaje no son tan sanas, pero bueno, es una forma para poder hablar en común Sí. un idioma, en lo cual me parece muchas veces esta cuestión, hay límites en la broma o en la gastada con respecto a quién o a quién se lo va a hacer. Porque si vos estás abusándote de una posición por tu cuerpo, por tu fuerza, por lo que fuera, frente a otro, realmente eso está mal. Pero también es cierto que en ciertos grupos se juega un poco lo que es la burla entre unos y otros, porque también tiene que ver con algo de esta cuestión de encontrarse con la diferencia, tratar de también quitarle algo al otro que tiene, porque también tiene que ver como, hasta con un juego. Lo que pasa es que esos límites no están reglados por un adulto, están reglados por adolescentes que justamente están creando en algún lugar esa ley. Es un código medio que se va descifrando ahí en el momento y que, a ver, lo ideal sería que siempre el límite lo establezca el que recibe el bullying. Claro, Digo, lo pienso porque no sé, yo en mi grupo de amigos éramos muy imbéciles. Pero muy al día de hoy, imbéciles. perdón, perdón, con todo respeto a tus amigos, Sí, pero por lo menos en mi grupo de amigos seguimos siendo bastante boludos. Por Es eso como mismo. que nos juntamos y tenemos, cuando hay mucha confianza, que la mayoría somos de tu edad, de nuestra edad, nos seguimos descansando, boludeando quizás con cosas que lo hacíamos hace 10 años atrás, es lo mismo. Y quizás con tus amigos hoy, no sé, te golpeas, el juego es físico. Sí. Pero vos sabés con quién eso Claro. se toma como Claro. una broma. Claro. Y hay gente a la que no le gusta el límite físico, por ejemplo. Hay una banda de gente. Yo, por ejemplo, no soy una persona No, que le es guste verdad. el tema de. Claro, de jugar de mano. Claro, jugar de Sí. mano. A mí nunca me gustó. Pero hay personas a las que no les molesta, Sí, sí, sí. hay personas a las que no les molesta medio que los descansen, hay otra gente que sí, que se lo toma personal. Entonces, lo ideal siempre sería que el límite lo establezca la víctima, entre comillas. Sí, el límite es donde se pone, es en el lugar que muchas veces uno escuchó, la empatía. Me parece, yo sé hasta qué punto puedo, entre comillas, hacer bromas con el otro, pero vos entendés que hay bromas que pueden ser lastimosas y dolorosas, y cuando esto existe una repetición, ahí hay otra intencionalidad también. Claro. Entonces me parece que el límite tiene que ser aprendido desde el lugar de, che, puedo hacer un chiste y quedar ahí. Y otra cosa es cuando vos tomás de punta a alguien y estás constantemente acechándolo y te das cuenta y sabés que estás provocando un daño, no es que no lo sabés. Por eso te digo en esto de la adolescencia, en entender hasta cuándo uno va creando su propio límite, que es lo interno que uno va trayendo de su educación, más lo que el entorno social y cultural, y también de la experiencia propia de uno, porque uno sabe lo que a una persona le puede doler algo. Entonces, cuando uno no respeta esto, cuando uno instala la violencia, porque otra de las características que tiene la adolescencia, que también lo hemos mencionado en algún momento en estas charlas, tiene que ver con el componente de la agresividad. Uno no puede descreer en este despertar sexual, también tiene que ver con algo de lo agresivo, en lo cual hay una energía, un plus de energía. Por eso es lo más conveniente. Aristóteles, cuando separaba las sociedades en modos de que tenían que aportar a la misma, él marcaba justamente que la adolescencia, la primera etapa tenía que estar vinculada al deporte. ¿Por qué? Porque había una capacidad de energía muy fuerte que tenía que ser puesta en movimiento en algo que le iba a dar un rédito a las personas, claro, al adolescente. Entonces, imagínate una cuestión que alguien no genera un deporte, no descarga por ahí, y tal vez encuentra una manera equivocada o errónea de descargar esa agresividad. Tenés mucho tiempo al pedo, decían nuestros padres. Diego, sí, ¿crees que vos sos padre, en este caso, ya no sos un adolescente, lo acabamos de confirmar, pero sos padre, fuiste adolescente también, tampoco sos, y lo voy a decir en este término, un viejo choto de 75 años que la verdad que lo único que hace es cagarnos a pedo y bajarnos línea, pero ¿cómo observás vos la actualidad? Yo mirándolo de afuera me da la sensación, y también por compartir quizás con chicos adolescentes en el club o en otro ámbito de la vida, me da la sensación que es un poco más, no sé, porque si repaso la vida de mi vieja o la del viejo de Emi o la de nuestros viejos, que fue un poco más dura claramente, pero me da la sensación que hoy es más jodido ser adolescente. O sea, es como otro tipo de desafío ser adolescente en el contexto en el que estamos. Y no hablo de hace un año, para que la gente que por ahí me quieran meter la política en el medio, no, hablo en líneas generales de la vida, del mundo. ¿Vos creés que es más jodido hoy? ¿Es un desafío más importante o es medio más lo mismo que antes?
No, yo, a ver, un poco esto te decía de pensarlo como anacrónicamente. Yo creo que la adolescencia en sí misma es una etapa compleja, no importa en el año que sea. Porque en los 80 tenía el contexto era de un modo determinado que vos tenés que responder a ciertas normas sociales. En los 90 era de otro modo, en los 2000 de otro modo, en los 2010 de otro modo, hoy en otro modo. Pero sí lo que tiene que ver muchas veces es entender que hay, más allá de la crianza que uno pueda brindarle a un hijo o una hija, hay un contexto. Y este contexto es que lo que va poniendo más en jaque es al futuro de cómo uno puede verse el día de mañana viviendo de una profesión. Hoy en día, y esto tiene que ver con lo actual o con lo que ocurre, muchos profesionales que han estudiado 5 años, se han perfeccionado haciendo posgrados, capaz su nivel económico no es el mejor porque están mal pagos, porque no son reconocidos como tal. Ejemplo, de las personas que pueden trabajar en el Garrahan. Sí. Y eso hace a un punto capaz un pibe o una hija ver a su mamá o a su papá que lidia con un montón de cuestiones, que se pasó estudiando un montón de cuestiones y económicamente no le da rédito, el estudio no lo va a ver como una salida. Entonces, en esa situación aparece algo de la complejidad también de qué es lo que está ofreciendo una sociedad en lo cual cada vez más las carreras son vistas desde lejos, porque es mucho mejor, pareciera, ser emprendedor, Mm. buscar ser tu propio jefe, que también tiene que ver con un discurso bajado de esta cuestión individualista que también hemos marcado muchas veces. Me parece que revalorizar el estudio, tenemos que revalorizar el conocimiento desde un lugar sano, desde un lugar propio que es una herramienta y que va a haber siempre una complejidad sociocultural alrededor de uno que va a ir moldeando justamente lo que da las huellas o las marcas de una generación. Porque en esto decías, tu mamá, que a los 19 años fue madre, tal vez en el contexto que se dio se podía pensar de otro lugar, había más oportunidades. La realidad es que también es esto algo totalmente diferente. Cuando 20 años atrás o 30 años atrás, las posibilidades de conseguir un buen trabajo eran mucho mejores, mejor pago también, acceso a la vivienda también, y Claro. todo esto se fue perdiendo con el correr del Claro. tiempo. Sí, sí, sí. Sí, se suele Es, romantizar y darle cierta epicidad a la vida que vivieron nuestros viejos. Y sin embargo, yo estoy más en línea con lo que vos decís. Digo, me parece que la vida es difícil en todo sí. momento y hoy los desafíos quizás son otros. Yo quiero preguntarte, Diego, o abrir un poquito el juego para que charlemos, en este caso sí, sobre esas pequeñas cositas que nos hacen ser adolescentes. Quizás vos no tenés la oportunidad de haberlo visto. Diego es caramelero, por ejemplo. Mira. Y hay algo de ser niño. Comer un caramelo es Sí, algo de ser niño. de hecho, ir a comprar una golosina no va, medio que lo vas pensando. Ir a comprar una golosina es algo de ser niño. Y a mí una de las cosas que me resulta muy llamativo, y creo que todos los que somos padres, afortunadamente sobre todo los que somos padres jóvenes, nos volvemos a encontrar rápidamente, como que superamos la adolescencia, nos hicimos adultos y rápidamente podemos encontrarnos otra vez con esa infancia. Cuando los niños empiezan a dibujar y a pintar, todos los padres pintan. Sí. Todos los padres, los abuelos, es imposible vos encontrarte con una hoja y lápices de colores y no ponerte a pintar. Y es una de las cosas que a mí me llama particularmente la atención. Hubo un día en el que todos dejamos de dibujar y a todos nos gustaba dibujar. Entonces, ¿por qué carajo dejamos de dibujar? Me parece que la pregunta es más retórica que otra cosa, pero es encontrarte con esas cosas. A todos nos gustan los caramelos. ¿Por qué un día dijimos, che, loco, no quiero ser más un niño, no quiero comer más caramelos? ¿Por qué dejamos de disfrutar esa hamburguesa? Se pone anticapitalista Diego, pero me va a retar por lo de McDonald's. Le dice, ¿te gustaba esa hamburguesa? ¿Por qué carajo no seguiste? Sí. ¿Por qué te dejaste de tirar el tobogán? ¿Por qué cuando vas a la plaza no te subís a la hamaca? Si no la vas a romper. Esa es una cuestión que a mí me resulta siempre muy de invitación a la reflexión. ¿Por qué te pones límites para ser feliz? Porque son pequeñas cositas que a uno le gustan. Bueno, pero eso tiene que ver justamente con el mandato social, que parece ser que cuando uno tiene una edad determinada no puede ejercer ciertas cosas. Entonces, frente a esa situación, muchos adultos se prohíben un montón de cuestiones que capaz en su niñez o adolescencia le da placentero. Insisto en esto también que lo hemos mencionado muchas veces acá, unos proyectos de una historia, unos procesos en esa historicidad que uno va avanzando y va teniendo lugares en los cuales fue feliz, encontró. También es cierto que hay ciertas cuestiones que capaz cuando uno es chico le provocaba cierto placer y ya de grande no. En esto de dibujar, yo me acuerdo cuando segundo grado puntualmente era dibujar, dibujar, dibujar.
soy malísimo dibujando, no tengo la Uh, capacidad de dibujar estoy con y vos. admiro, y admiro a las personas que dibujan. A mí es algo que no he podido desarrollarlo, no tengo esa cualidad y entendí que eso era, bueno, puedo admirar al que dibuja, me encanta, no dibujo, pero sí me gusta de ver algo que yo no he podido desarrollar porque no tengo las condiciones y lo entendí así. Y esto también tiene que ver un poco cuando uno va dándose cuenta y aceptar que no todos vamos a tener las mismas condiciones, que no todos nos va a hacer feliz, qué cosas sí podemos guardar, porque a mí ir a comer una hamburguesa, no sé, yo lo hago con mi hijo también, Mm. ¿entendés? No creo que en esto uno tiene que entender que no hay acciones puntualmente de niños o de adolescentes o de adultos, es qué hacemos con esas acciones y en qué momento, porque subirse a una hamaca, no sé, estás con tu hija o tu hijo en la plaza y te subís a una hamaca, es genial. Algo que, bueno, yo ya tomé la decisión de no trabajar más con chicos, eh, pero algo que me gustaba en mi trabajo con los chicos es que yo me ponía a jugar a la par con los chicos. Claro. Entonces, ese jugar a la par con los chicos era ver que el chico ya entraba en otro ritmo terapéutico, porque ver a un adulto jugando, tirado en el piso, literalmente jugando a una Sí. guerra de soldaditos y Qué estar... lindo. Qué lindo una este, guerra de Sí. soldaditos. Acá Celeste Gómez aporta y dice, hay un montón de Legos, de plantas, cuadros y demás, que están más hechos para vendérselo a Sí, los grandes que a los pibes, porque sí. todos queremos seguir armando Legos, justamente. Sí, ahí tenés otra actividad que a uno le gusta. bueno, yo creo que tiene que ver también con esta cuestión que venimos mencionando. Hay ciertas generaciones que ya se dieron cuenta que la adultez y la vejez no es como muy copada, entonces vamos arrastrando. Esta cuestión de la remera de los redondos tiene Mm, que ver puntualmente con mi niñez y adolescencia, ¿ves? claro. Voy a tener, no sé, 80 años y llego y voy a tener una remera de los redondos y voy a escuchar los redondos porque me hace a mi vida. Seguramente otros van a usufructuar eso. Soy fanático de Star Wars y de El Señor de los Anillos. Y eso también lo he transmitido un poco a mi hijo, los videojuegos. Yo fui el responsable de haber ingresado a mi Mm, hijo en videojuegos, pero jugábamos los dos, ¿entendés? Claro. Era como necesitábamos tener un espacio y los dos jugábamos. Hoy seguimos jugando los dos. Es un momento en el cual él con 17 años, yo con 48, nos reímos, hacemos chistes, porque entramos en esa cuestión de compartir. Y en esto vuelvo a insistir, es un momento en el cual está papá y su hijo jugando y no dos amigos. Claro. Y eso queda marcado, porque entiende también en esto que hay esa relación. Pero sí es cierto que lo que hemos hecho la humanidad siempre es como tratar de sostener algo en el tiempo que tiene que ver con los momentos que uno se encontró siendo feliz. No sé, a mí yo veo Star Wars y me acuerdo de amigos puntualmente, sí. o el Señor de los Anillos lo mismo. Es como hay actividades que te va a remitir a algo de tu momento feliz y por algo lo sostenés y lo mantenés. Cuando algo no te da más felicidad, claramente lo vas a abandonar o lo vas a dejar. Tal vez hay muchos adultos que lamentablemente caen presos de las normas sociales, presos de la mirada del otro, porque la mirada del otro siempre pone como cierta mirada juzgadora, no sé, una persona que está, no sé, 40 años en una hamaca y Mm, la van a ver como diciendo, mirá lo que está haciendo. Y la verdad está siendo feliz en ese eh, momento. sí, Entonces, sí. me Y parece que entiendo que hay hasta una cuota de envidia de quien mira y Mm. quizás no lo puede, o se siente con una traba ahí media, no sé si emocional o qué, para hacerlo. A mí me pasa mucho, está escuchándonos mi madre, le mando un beso grande desde Mar del Plata. Yo llego y lo primero que hago cuando llego a la playa, meto las patas en el agua, vuelvo y me pongo a hacer un castillito de arena. Disfruto mucho hacer castillito de arena y tiene que ver con eso, con aferrarme al momento en el que fui feliz. Pero también tiene que ver con la creatividad, quizás por las cuestiones laborales, esto que te decía de dibujar, de pintar, hacer un castillito, Celeste que aportaba lo de los Lego. Tiene que ver también con salirte de la caja. Cuando sos chico estás experimentando todo el día la creatividad. Y después la verdad es que uno la va dejando de lado, lamentablemente. Ojalá no fuese así. Pero es medio difícil encontrarte todo el tiempo con que estás creando cuando sos adulto. Pero me parece que es parte de la responsabilidad que uno tiene como adulto. Y en esto Claro, no puedo vivir haciendo castillito de arena. Está bueno esto que decís. pero en algún momento lo vas a hacer y está bien que lo hagas. Claro. Porque me parece que dejaste de hacer castillo de arenas para hacer castillo en el aire. Eh, Porque eso también es un poco el neurótico, la fantasía del adulto. El adulto termina siendo más fantástico en sus fantasías, a través de querer lograr ciertas cuestiones imaginariamente o mágicamente. Y esto es el resabio de la niñez puntualmente, porque uno cuando va creando la realidad la crea a través de un pensamiento mágico. Y eso se va guardando en muchas personas.
El tema de las cábalas es una cuestión muy infantil también. Sí. Necesita que un acto, un rito va a ser efecto. No sé, ayer viendo capaz River, todo el mundo haciendo cábalas para querer que gane su equipo y se comieron un peludo terrible. Entonces la cábala no sirvió porque el mágico no existe. Entonces la realidad hace que el adulto se enfrente a algo que le cuesta. Y yo creo que ahí la creatividad, y ser creativo es crear algo nuevo con lo que tenemos. Uno va creando con lo que tiene, lo que va haciendo, lo va a hacer bien, porque te lleva tu cabeza a girar. Si pueden buscar o leer cosas de... No me gusta mucho, pero lo voy a recomendar igual, porque me parece que algo de lo que plantea él es interesante. Edward Bonner es un psicólogo americano que él trabaja mucho el tema de como esto de la creatividad. Él plantea que la creatividad es una virtud que se puede como trabajar. Entonces él tiene varios libros escritos que tienen que ver con esta posibilidad de pensar. A mí lo que más me pareció interesante de él es que hay un ejercicio que se llama PNI, que es la posibilidad de evaluar una situación. Por ejemplo, ¿qué piensa la gente positivamente o negativamente de a enseñar en los colegios primarios ajedrez? Entonces vos cuando empezás a pensar negativamente o positivamente qué cosas tiene positivo o negativo, vas constantemente poniendo cuestiones. Y él agrega el tercer elemento, que sería como lo interesante. ¿Qué sería lo interesante? El interesante genera en la persona correrse de esa dualidad que tiene una sociedad, la dualidad del bien y el mal. Entonces, cuando vos pones esta cuestión de lo interesante, te corres de una cuestión moralizante, rectora, para poder como tomar una distancia de la situación y pensar algo distinto o diferente con respecto a algo. Bueno. Entonces, en esa cuestión uno trabaja. Entonces, cuando vos tenés como ciertas herramientas todo el tiempo, te corres de decir, che, porque la vida es bien y mal. No, la vida no es bien y mal. La vida va más allá de una dualidad y que uno tiene que abrirse a ese mundo multi de todo, de las pluralidades necesarias para enriquecerse. Cuando vos ves la vida entre bien y mal, te limitás enormemente, pensás muy recortadamente y jugás mucho más rápido que cualquier situación. Porque si tu escala de valor es buena o mala, o bien o mal, es lo único que puedes medir. Claro. Y hay un montón de cuestiones que uno tiene que pensar. El pensamiento más global implica mucho más desarrollo, tiene que ver esencialmente también con la posibilidad de la creatividad, cómo uno se va ayornando los momentos que va pasando, porque hoy en día estamos con la tecnología a flor de piel. ¿Qué hacemos con esto? Si es positivo o no que los chicos tengan, no sé, el uso del celular, si es positivo o no el uso de la tecnología dentro de las aulas. Entonces vos pones interesante y ya podés pensar algo distinto a lo que ocurre. Entonces me parece que esto de la creatividad también tiene que ser como una responsabilidad de uno de hacerlo, porque eso también alimenta que tu cerebro funcione de otro modo, que tengas otras herramientas. Hay algo que capaz valga la aclaración. Cuando uno habla de herramientas psicológicas, puntualmente, Sí. lo que uno trata, o desde una terapia o desde otro espacio, es crear en la persona elementos que puedan permitir mejor pensar la realidad en la que tiene, tanto afectiva como la realidad que le toca transitar. Y estas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, cuando vas a aprender algo nuevo, tu cerebro tiene una nueva información que lo va a poner en conexión en todo lo que hagas. Cuando vos tomás una decisión, está tomándose a base de miles de experiencias previas que vos tuviste. Y a eso también un montón de información previa a la que tuviste de tomar la decisión. Nosotros no pensamos muchas veces las decisiones o las acciones porque automáticamente se hace. Esto es un poco lo que se quiere homologar con la inteligencia artificial con respecto a lo que es el cerebro humano. Justamente la inteligencia artificial lo que tiene es toda una conexión a través de toda una cantidad de información que genera la web, por ejemplo, en lo cual la rapidez que tiene de buscar esa información es mucho más rápida que tal vez una persona. Porque si vos me decís, che, vamos a hablar algo de Nietzsche, ya agarro, tengo 15 libros, tengo que sacar los 15 libros, ir viendo, me lleva un montón de tiempo. La rapidez que tiene la inteligencia artificial es que eso ya está dado, Claro. es automático. Pero capaz otras personas tienen la capacidad de que tienen muy fresco toda la información y te lo dicen también.
capaz en menor tiempo, pero también te lo van a decir. Diego, Entonces, está a punto de cortarse la comunicación. Hoy nos extendimos quizás como pocas veces. Creo que tiene que ver justamente con que es un tema que nos motiva a todos. Hay veces que tratamos los temas de manera más abstracta. En este caso es un tema del que podemos opinar todos porque todos fuimos adolescentes. Así que, hermano, antes de que se corte, para que no quede desprolijo, te mandamos un beso gigante, gigante. Y Gracias, nunca pierdas esa adolescencia que vos también cargas y nunca dejes de comer caramelos, amigo. jamás, jamás, chicos, un abrazo grande para Beso todos. grande. Gracias, Dieguito. Beso grande. Con Diego, cuando vamos a ver los recitales, Diego se lleva su bolsa de caramelos. Lo banco. Su bolsita de caramelos Butter Toffee. Igual son caramelos medio de viejo. Qué rico. Ya el Butter Toffee. Es como que más infantiloide pero sería qué bueno un que es sus. el que tiene dulce de leche. Sí, que vienen. Chocolate, son dulce de como leche. gustos más elaborados. Un Espectacular. chocolate blanco, una Espectacular. frutilla. Muy rico. Hoy hablábamos de los panchitos. Eh, Panchito es sinónimo de adolescencia, Y, de niñez. y a mí me sigue, con el panchito me pasa lo mismo que me pasaba creo que hace 10 años atrás. ¿Sos feliz con un panchito? Sí, me encanta comer panchito. Vos sabés que Pili cuando